Nuestro buen amigo Percy Rubio Becerra, que nos visita el día de hoy aquí en el set de Central de Noticias. Percy, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido a Central de Noticias. ¿Qué tal? Muchas gracias, mi estimado Marco. Un cordial saludo para usted, para todo el equipo de producción y también para toda la población que está al pendiente de este noticiario tan importante en el Alto Mayo. Bien, Percy, tú eres representante de la Asociación Regional de Personas con Discapacidad Visual, AREDIV, ¿no? AREDIV. Así es. Y que, bueno, ya desde hace mucho tiempo vienen justamente haciendo o ejecutando acciones en pro de las personas con discapacidad visual a nivel de la región. Digamos, ¿qué consideras tú que se ha logrado en estos años de trabajo de esta asociación? Bien, gracias por la pregunta, mi estimado Marco. Entre las cosas que se ha logrado desarrollar es principalmente el tema de la sensibilización a la población. Claro que aún no al 100%, pero es un gran logro que hemos tenido, que de no ser reconocidos, de ser minimizados por la población, hoy en día ya al menos exista esa cultura y ese conocimiento de que la persona ciega puede ser independiente y desarrollar su vida con normalidad. Hoy, por ejemplo, bueno, no hoy, sino esta semana también se celebra, por ejemplo, la Semana de la Educación Especial. Y es importante tener en cuenta que el Estado ha empezado, no hace mucho, no hace poco, también a invertir y a darle importancia al tema de la educación básica especial, porque hoy se le brinda esa oportunidad a los niños que tienen esta discapacidad, por ejemplo, de nacimiento, y que pueden acceder también a desarrollarse, ya no solamente en escuelas especiales, sino que se ha venido trabajando en la inclusión, ¿no? Y en que esos niños formen parte incluso de la educación básica regular. Sí, efectivamente es uno de los avances que se está desarrollando, que aún está en proceso de implementación, como bien usted lo señala. Resulta que anteriormente en nuestro país la discapacidad era vista desde un ángulo clínico, es decir, que la población y hasta las mismas autoridades y todo el Estado peruano reconocía legalmente a la persona con discapacidad, o sea, como una persona con alguna enfermedad, es decir, confundían a la discapacidad con enfermedad. Entonces no había pues esa atención. No había incluso acceso a la educación, ¿no? Exacto, porque justamente se adoptaba ese término clínico a la persona con discapacidad. Sin embargo, ya desde el año 2012, con la aprobación de la nueva ley de personas con discapacidad, se adopta una esfera inclusiva, y es de ahí de donde parte la palabra inclusión. Entonces se cambia el modelo educativo de la educación especial a un modelo un poco más abierto a la sociedad, y se denomina pues la educación inclusiva, que es un sistema en donde a la persona con discapacidad se la debe incluir tan igual que cualquier otra persona al sistema de educación básica regular. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque además esto ayuda a la integración, digamos, de los niños, de los pequeños con algún tipo de discapacidad, pero además enseña a sus compañeros, ¿no?, a ser justamente solidarios, ser inclusivos, ¿no?, y poder ayudar a integrar a estos niños dentro, no solamente de la clase, sino dentro de la misma comunidad. Así es, efectivamente, justamente era uno de los puntos que nosotros debatíamos. Bueno, en su momento fuimos convocados de diferentes regiones para poder sustentar pues el reglamento de la nueva ley de personas con discapacidad, y justamente se veía el tema de la educación, y como por ese entonces yo pues estaba también en proceso de rehabilitación, entonces yo me sentí muy encontrado con el tema educativo. Entonces dije, hay que hacer esto, ¿no? Y la propuesta fue justamente la sensibilización desde las aulas, porque ¿qué pasaba antes? Que una persona con discapacidad desde muy niño se quedaba en el colegio especial, y muchas veces, siendo realistas, los colegios especiales no cumplen las expectativas, ya sea por falta de capacitación al docente, como que también falta de materiales. Entonces, falta de recursos. Pues, exactamente, ¿no? Entonces es por eso que se propone esta materia de que puedan ser atendidos en un sistema regular, que de hecho no es un sistema que está funcionando al 100%, porque tenemos grandes falencias en el sector de educación, pero al menos existe ya la iniciativa, que eso es lo principal para poder seguir adelante. No sé si resulte apropiado, pero sí, pero yo te quiero preguntar en ti, pero en tu experiencia personal,
A ti, por ejemplo, en la etapa escolar, ¿cómo la pasaste? ¿A ti te tocó estudiar en una escuela especial, en una escuela de educación básica regular? ¿Cómo fue tu experiencia, Percy? Bueno, mi experiencia es un tanto distinta tal vez, porque no fue, digamos, ni lo uno ni lo otro. Resulta que cuando yo fui pequeño, adquirí la enfermedad que, bueno, ya muchas personas conocen. Yo perdí la vista por un problema de glaucoma congénita. Esta enfermedad... ¿Eso a qué edad ocurrió? A los 7 años. 7 años. Me apareció a los 7 años por primera vez, me detectaron. Y justo desde ese entonces fue que los médicos dijeron, no, tiene que dejar de estudiar por algún tiempo porque el esfuerzo que hacía para leer los cuadernos, para ver a la pizarra, porque tenía esa dificultad, entonces dijeron, no, que repose al menos un año, ¿no? Uh-huh. Entonces, al siguiente año tenía ese temor porque, como repito, en aquel entonces, por aquellos años, pues la discapacidad no era vista desde un ángulo social. Entonces, intenté ir a la escuela y sufría pues la discriminación porque utilizaba lentes de descanso y esas cosas, y había mucha discriminación tanto de los chicos, mis compañeros de aula, como que también los mismos padres de familia que le decían a sus hijitos, ¿sabes qué? No te juntes con él porque te va a contagiar, no te juntes con él porque él es enfermito, decía. Yo no era enfermo, yo tenía un problema de discapacidad que estaba tratando de combatir en aquel entonces cuando podía ver. Entonces, esas experiencias dolorosas en mi vida, porque sí fue doloroso vivir la discriminación en carne propia, es que yo me aparté de la educación cuando fui niño. Yo me aparté de la educación, decidí no estudiar y me dediqué desde muy pequeño a las actividades del negocio, del comercio, pero cosas de la vida, cuando ya fui joven me quedé ciego. Y una vez que adquirí la discapacidad, yo me sentía contrariado conmigo mismo, ¿no? Y discúlpame, mi estimado Marco, que de repente haga un pequeño relato de mi vida, pero es parte, ¿no? Como yo digo, no para hacerme conocido, sino para enseñarle a la población de que la discapacidad no es nada más que una limitación. Y si alguna persona con discapacidad nos está viendo o está escuchando este diálogo, que considere retomar su vida, porque todo se puede lograr, ¿no? Entonces... Lo que pasa, Percy, es que las personas, algunas, ¿no? O muchas, no sé, tienen una discapacidad mucho mayor, mucho más grave, la que yo considero la peor de todas las discapacidades, que es la discapacidad mental. O sea, digamos, ser limitados en el sentido de, no sé, como lo has mencionado hace un momento, ¿no? Cuando somos padres y le decimos a nuestros hijos, no te juntes con él, porque es así. Esa discapacidad es terrible. Yo creo que claro, es la peor de todas. Es la discapacidad de la indiferencia, de ¿no? la ignorancia. Así es, ¿no? Justamente eso fue lo que a mí me pasó. Y ya cuando yo fui a estudiar nuevamente, porque estando ciego dije, una de dos, si me quedo sin estudiar, ¿qué va a ser de mi vida? Y yo veía a mis demás compañeros también que estaban en la misma situación. Entonces, entre todos pues nos reuníamos y no hacíamos nada más que ponernos a cantar y hacer algo de música. Y decía, oye, pero nos vamos a hacer viejos, nos vamos a morir aquí. Y si nadie hace algo, nunca vamos a salir adelante. Entonces me propuse a estudiar. Y allí fue nuevamente este encontrón que tuve con el tema de la educación. Porque visité distintos centros de educación en Moyobamba. Y nuevamente la discriminación. O sea, habían pasado los años y te encontraste con lo mismo. Me encontré con lo mismo. Y esta vez más peor, porque si primero cuando fui niño se burlaban porque utilizaba lentes de descanso, imagínense pues de ahora verme ciego con un bastón, y que en ese entonces estaba en rehabilitación, recién aprendiendo a usar el bastón, y a veces me chocaba, pues no, me golpeaba en las paredes y todo. Me decían, no, aquí no te podemos recibir, tú tienes que ir a un colegio especial. Me iba a otra institución y me decían, no tengo profesor para atenderte a ti. Recuerdo un caso de una institución educativa X, me dijeron, no, pero ¿quién te va a llevar al baño? O sea, le digo, pero yo estoy viniendo, ¿no?, a estudiar, no estoy viniendo a hacer mis necesidades básicas. Entonces, no me quedé con brazos cruzados, ¿no? Lo que hice fue buscar alternativas, y es allí donde llego a Rioja. Y yo tuve que estudiar en el Colegio Santo Toribio de Rioja, mi nivel secundario. ¿Y por qué mi nivel secundario? Porque cuando yo dejé de estudiar en la escuela, me dediqué a comprar libros, a estudiar
por mi propia cuenta en casa. Ujú. Entonces, recuerdo pues de 11, 12 años yo me comía enciclopedias completas porque mi afán era no quedarme así, con la única diferencia que lo hacía independiente porque me dolía mucho la discriminación. Entonces, cuando yo fui al colegio en Rioja, ahí sí me recibieron. ¿Para qué? Me dijeron, no, bueno, es un reto para nosotros, pero ya a darle, ¿no? Yo agradezco mucho a los docentes de esta institución educativa del Santo Toribio de Rioja porque me recibieron, ¿no? Y tuve que pasar por un proceso de evaluación, de examen de conocimientos, y es así como yo salté del 3er grado de primaria a la secundaria. Así es, porque fui pasando grado por grado, ¿no? Por examen de conocimiento, di el examen de 4º, 5º, 6º grado de primaria, di el grado, ¿no? Y pasé al colegio de frente, pero ya dando mis exámenes de conocimiento que aseguraban pues mi capacidad, ¿no? Esta experiencia que te tocó vivir, Percy, que no fue en absoluto nada agradable, me imagino que sí sirvió para algo. Sirvió para que justamente de ahí empezaran a hacer en tema de decir que había que cambiar ese sistema, que había que hacer algo, que no había que quedarse con los brazos cruzados. Así es, justamente, como repito, eso fue el impulso, porque cuando yo me encontraba con mis amigos invidentes, pues todos hacíamos lo mismo, ¿no? Nos poníamos a hacer música, a cantar, a reír entre compañeros, pero, o sea, nadie hacía nada. Entonces, alguien tenía que hacer algo por este desarrollo de las personas. Entonces, es ahí donde a mí me nace, y hasta ahora se me ha quedado pegado este tema de la educación, porque de repente ustedes saben que siempre estoy luchando por cursos de capacitación y enseñanza para otras personas con discapacidad, porque creo que esa es la base para el desarrollo de la persona, ¿no? Así es. Bueno, yo soy testigo excepcional, además, Percy, de las ganas que les pones a las cosas que quieres aprender. Has participado en un taller que tuve la oportunidad de dictar incluso hace un tiempo atrás de periodismo. Has estado llevando adelante antes de la pandemia tu propia productora musical y todo esto, y lo que demuestra finalmente que para ti el tema de la discapacidad visual no es impedimento en absoluto para poder alcanzar tus objetivos. Así es, mi estimado Marco, una bonita experiencia haber participado en los cursos de capacitación en el tema periodismo, entre otros más. Bueno, actualmente que también sigo cursando los estudios universitarios en la carrera de Derecho, y bueno, pues siempre con esa perspectiva de poder seguir sirviendo a la comunidad. De repente no es mucho lo que pueda hacer, pero a lo poco que se nos dé las oportunidades, siempre vamos a estar ahí al pendiente de todas las personas con discapacidad que necesiten ese impulso para que puedan salir adelante, porque el mensaje es pues que la discapacidad no es incapacidad. Uh-huh. Ahora, sobre el tema del papel, el rol que le toca jugar al Estado y a las instituciones públicas, Percy. Sobre el papel, digamos, hay muchos derechos reconocidos, mucho, digamos, que supuestamente se hace desde las instituciones públicas hacia las personas con discapacidad. ¿En qué porcentaje crees que realmente se cumple todo lo que está sobre el papel en el tema del Estado sobre las personas con discapacidad? Si vemos a nivel del Estado, es mínimo el rol que se está haciendo. Digamos, si hacemos pues del 1 al 10%, digamos del 1 al 10, estamos en un 3%, 2.5%, ¿no? O sea, de todo lo que supuestamente por ley, digamos, las instituciones deberían hacer. Solamente vamos a partir de lo básico. La ley dice, por ejemplo, que toda institución pública, por ley, ¿no? Incluso las empresas privadas, por ley, deben tener personas con discapacidad dentro de su planilla de trabajadores. ¿Cuántas cumplen, crees tú? En realidad, hasta el momento no se cumple al 100%. Uh-huh. Eso tenemos que decirlo, ¿no? Porque es la realidad. La ley dice independientemente del régimen laboral en el que se encuentren. Y sabemos que el régimen laboral, pues, hay varios tipos de contratación. Entonces, dentro de esto no llega al 5% de la población. Y es una realidad muy triste. Justamente el día de ayer, una persona con discapacidad que hace poco adquirió la discapacidad visual en la provincia de Rioja me llama, me dice, ¿qué puedo hacer? Fui a conversar con el alcalde y me dice que no hay para las personas con discapacidad. Entonces yo le digo, pues la ley dice que hay que cumplir. Que debería haber. Entonces ahí encontramos una falencia. Siempre, y ahora que estamos entrando en tendencia electoral, los políticos siempre dicen, ¿no? Y no dejan de tener razón. Los 3 pilares fundamentales en la persona es la educación, salud y trabajo. Pero en la persona con discapacidad no hay ni lo uno ni lo otro. Entonces, hace falta impulsar más. De que hay de repente el interés en las autoridades, puede haber,
Lo que hace falta de repente es un poco más de conocimiento, de noción sobre el tema de la discapacidad para poder desarrollarlo de la mejor manera. Ahora, hoy, Percy, es el Día del Bastón Blanco. Explícanos un poco en qué consiste, de qué se trata esto del Día del Bastón Blanco. Bien, justamente el día de hoy, pues efectivamente se conmemora el Día Mundial del Bastón Blanco en remembranza que una persona invidente, dada la necesidad de que tenía que desarrollar su vida con total naturalidad, creó el bastón en Argentina. Entonces, luego de esto, este invento sirvió a muchas personas que se fue expandiendo a nivel mundial. Entonces, nosotros conmemoramos este día, el Día, ¿no?, Mundial del Bastón Blanco, justamente recordando a la población de que gracias a este elemento, a esta herramienta, podemos ser independientes, podemos salir adelante, ir a realizar nuestras actividades diarias con total normalidad y con independencia propia, ¿no? Bueno, se han programado, es lo que se ha informado desde la municipalidad, por ejemplo, para hoy día, una actividad de entrega de bastones para las personas con discapacidad visual, ¿no? Van a entregar bastones guías, es lo que ha señalado la OMAPET de la municipalidad. Hablemos de la OMAPET y hablemos de Loredis. Cuéntame, tú debes estar más enterado que yo, Percy. ¿Cómo están funcionando estas instituciones a nivel de la municipalidad y el gobierno regional? A ver, viendo el tema de OMAPET, se están haciendo las cosas, ¿no? Como se dice, no podemos negar lo que es, ¿no? No, hay que reconocer las cosas cuando se hacen correctamente. Haciendo. Justamente, te recuerdo, ¿no?, que hace unos cuantos meses atrás el gerente de Desarrollo Social hizo una publicación, ¿no?, de que la municipalidad estaba gestionando pensión y esas cosas. Y bueno, pues nosotros veíamos que la realidad fue diferente. Entonces tuvimos un conversatorio con estas autoridades y les dijimos, no, ¿sabes qué? Hay que sincerarnos. ¿Se está haciendo o no se está haciendo? Entonces, luego de eso, se emprendió con las acciones, ¿no? Y se cambió el panorama y dijimos, no, vamos a trabajar más por la persona con discapacidad, mucho más en esta situación de pandemia, ¿no? Entonces se han empezado a hacer las cosas y ahora se vienen haciendo algunas actividades. Por ejemplo, han entregado kits de víveres a personas con discapacidad, un promedio de 600 kits de víveres para personas con discapacidad, que de repente no logra atender el total de la población, pero se ha ido viendo a las personas que tienen mayor necesidad para ser atendidos. Se está entregando también kits de bioseguridad por esta cuestión de pandemia, que tienen que estar protegidos porque somos sector vulnerable, ¿no? Y bueno, pues entre otras actividades, como lo señala usted, el día de hoy se ha programado entrega de bastones gracias a la donación, pues, del Club de Leones, que de repente va a ser un acto simbólico, una primera etapa, porque también no podemos agrupar a muchas personas por esta situación, pero que ya se viene coordinando por etapas este apoyo social a las personas que más lo necesitan, ¿no? Y en el caso de Loredis, Oredis de igual manera también se está impulsando. Digamos que las cosas han estado frías, como que faltaba la atención, no se sentía que existía Oredis, pero justamente luego de tener algunos conversatorios con la directora de inclusión, por ahí un poco de presión, porque eso es justamente lo que muchas veces las asociaciones ejercemos ante las autoridades, y no lo hacemos con el fin de hacerles quedar mal, sino más bien con el fin de hacerles recordar cuáles son sus funciones y también de enseñarles las cosas que de repente desconocen, porque el que no vive la discapacidad no lo puede sentir como lo vivimos nosotros, ¿no? Entonces, ahorita Oredis tiene algunos proyectos, por ejemplo, en el tema de emprendimientos productivos, que fue uno de los planteamientos que nosotros hicimos, de que si la persona con discapacidad no tiene educación y no tiene acceso al trabajo, pues al menos de momento ayudémosle a impulsar algún tipo de emprendimiento productivo. Entonces se vienen gestionando kits de ayuda en emprendimiento productivo para que estas personas se conviertan en emprendedores, ¿no? ¿Ha percibido usted en todo caso la predisposición de la actual directora regional de inclusión e igualdad de oportunidades, la licenciada Milagros del Pilar, de tener este acercamiento y de trabajar, digamos, en ese tipo de proyectos? Así es, efectivamente, esa es una de las cosas que nos está ayudando mucho actualmente, el tema de la comunicación permanente, la coordinación y la predisposición para poder hacer las cosas, porque si no hay interés no se hacen, pero cuando hay esas ganas de querer hacer las cosas, de una u otra manera se las consigue. Qué buena noticia en todo caso, ¿no? Que por lo menos en este aspecto, tanto desde el gobierno regional como desde la municipalidad, se esté trabajando de una manera más correcta, más seria, más concreta en cuanto a poder apoyar a las personas con discapacidad, que finalmente es la función, ¿no?, para la cual fueron creadas estas oficinas. Bien, finalmente, Percy,
El día de hoy es el Día del Bastón Blanco, pero mañana es el Día Mundial de la Persona con Discapacidad. Así es. Mañana es el Día Nacional de la Persona con Discapacidad y bueno, dentro de esta situación de pandemia no se puede hacer de repente actividades más conmemorativas, pero al menos estamos haciendo esta difusión para que las personas con discapacidad y los familiares o amigos de personas con discapacidad transmitan el mensaje de que a pesar del distanciamiento social estamos con las personas con discapacidad y estamos también con las autoridades predispuestos a trabajar, a coordinar y a compartir ideas y alternativas de solución. Entonces, justamente cuando hacía mención a las actividades que se vienen desarrollando por el ente local, también regional, esperemos que estas actividades continúen, porque muchas veces es una emoción, ¿no?, de que se impulsa algo 1 mes, 2 meses, 3 meses y a los 5 o 6 meses, 1 año ya no hay nada. Entonces la idea es que lo que se inicia continúe, porque la necesidad es grande. Las personas con discapacidad necesitan el apoyo y lo que se quiere es que exista pues el respaldo de parte del gobierno, ¿no? Mucho más pues recordando que el Día Nacional de las Personas con Discapacidad nos deja un gran legado, que es el reconocimiento de nuestros derechos como personas, al igual que los demás, ¿no? Así es, bien, bueno. Te agradezco mucho, Percy, por estar esta mañana acá, por acompañarnos. Ojalá que podamos contar más seguido contigo, ¿no?, para hablar de otros temas también. Claro, sí, no hay ningún problema. Siempre va a existir la predisposición de poder compartir muchas cosas. Como ya lo dije, de mi parte existe la predisposición de poder servir a la población en cuanto sea posible, ¿no? Uh-huh. ¿Te han convocado para algún tipo de candidatura? Bueno, oficialmente no, extraoficialmente he tenido propuestas. Aún estoy analizándolas, digamos. ¿Te gusta la política, pero sí? Considero de que el estar en política, obviamente política sana, nos permite acercarnos a la gestión pública y de esa manera poder atender a las personas que necesitan el apoyo del Estado, porque el Estado muchas veces es indiferente con la sociedad. Pero creo que aún va a pasar algo de tiempo para tomar alguna decisión sobre este tema, porque creo que la persona que quiere hacer algo lo hace desde donde esté. O sea, no hay necesidad de ser popular o de ser político para recién tratar de hacer algo, ¿no? La idea es hacer lo que se puede hacer desde el ángulo que estemos, ¿no? Y tú ya lo vienes haciendo desde hace bastante tiempo atrás. Claro, sin dejar de lado, obviamente, que toda propuesta, todo apoyo es bienvenido, de cualquier ángulo que sea. Como digo, no descarto alguna posibilidad, pero por ahora no es prioridad. Bien. Percy Rubio Becerra, muchísimas gracias por estar esta mañana acá. Okay, muchas gracias.